Esta misma semana, este próximo jueves, el Gobierno central sienta en la mesa sindicatos y patronal para negociar la reducción de la jornada laboral. El plan del Gobierno es que este año pase de 40 a 38,5 horas a la semana y todo ello días después de haber firmado el acuerdo para la subida del salario mínimo con los sindicatos, ya que los empresarios se descolgaron de ese acuerdo. Vamos a hablar de todo ello con Pedro Ortega, que es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, señor Ortega, ¿dónde ha estado el escollo, el problema para no sumarse al acuerdo de la subida del salario mínimo? ¿La cifra, en el 5%? Bueno, yo primero quiero decir que no es que no nos hemos descolgado, no nos han tenido en cuenta. Nosotros en noviembre presentamos una propuesta en la cual le proponíamos un acuerdo al gobierno y a los sindicatos en la línea de lo que había sido el acuerdo para la negociación colectiva. Y ese acuerdo decíamos que proponíamos una subida en torno al 3%, que podía llegar hasta un 4% en función de cómo evolucionara la inflación, y además de eso pedíamos dos condiciones. Una primera condición era que ese traslado, ese incremento de costes que iban a tener las empresas que iban a contratar con las administraciones, con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, con el Gobierno de España, con cualquier organismo público, pues pudiera recoger esa subida de tal forma que las empresas que tenían contratos no se vieran castigadas y llegaran a perder margen o a encontrarse en situación deficitaria, porque tengamos en cuenta que cuando una empresa tiene un contrato con la administración, no se puede desvincular de ese acuerdo hasta en tanto en cuanto no haya un nuevo concurso. Por lo tanto, entendíamos que si la administración es la que sube, que ese incremento pudiera ser trasladado al coste del contrato. Y una segunda parte, y que entendíamos también que era importante y eran condiciones fundamentales, era que al campo que este incremento le iba a suponer o le podía suponer mucho, se le aplicara una bonificación de en torno al 20% con el fin de que los empresarios del campo no tuvieran problemas y pudieran asimilar ese incremento salarial. Eso fue lo que pedimos. Ninguna de las dos cosas fueron rechazadas, a pesar de que estaban de acuerdo en que era razonable la propuesta, y por lo tanto no podemos subir a un acuerdo. Lo que es curioso es que justo antes del acuerdo se nos dijo que o aceptábamos el 4%, que era lo que se quería, o si no iban a ser más ambiciosos, decían, es decir, que podía ser más. Y eso fue lo que ocurrió. Y eso yo creo que suena casi hasta chantaje. Y bueno, en esas condiciones parece incluso que eso ya estaba preparado para ser así y que así acabó. Acabó con una decisión unilateral que lo que quisieron fue blanquearla apelando a que habían contado con los empresarios, con quien no se contó en ningún momento. Han dicho ustedes que esta subida del salario mínimo va a perjudicar a los trabajadores y trabajadoras. ¿A qué trabajadores y de qué manera? Bueno, mire, esto afecta en España y en Canarias, el 98% del tejido productivo son pequeñas empresas que tienen 1 o 2 trabajadores. Me refiero a la tienda de la esquina, a la frutería, al bar, a la cafetería, que tienen 2, 3, 4 trabajadores, donde se van a incrementar el coste laboral se va a incrementar de forma considerable, y eso se suma al encarecimiento que hemos tenido por los costes de la luz, por los alquileres, por todo lo que ha tenido como consecuencia del encarecimiento de la propia vida en estos años. Y bueno, eso es un masazo más. Pero es que además esto va en una línea contraria a la que estamos hablando. Mire, estamos tomando medidas para controlar la inflación, y se está actuando el Banco Central Europeo y los principales bancos que controlan la economía mundial están actuando elevando el precio del dinero para intentar frenar la inflación a la que nos sometemos. Y al mismo tiempo que se nos pide a los empresarios que controlemos los precios, se nos aplican incrementos de costes perfectamente dirigidos y perfectamente orientados en una línea. Y al mismo tiempo que ocurre esto, nos estamos encontrando con que en España en concreto la productividad ha caído del periodo 2019 a 2023, ha caído más que en toda Europa y en Canarias también. Por lo tanto,
cae la productividad, incrementamos los costes, esto va contra la competitividad y esto va además contra las posibles capacidad de inversión que tengan las empresas, con lo cual eso va contra la generación de riqueza y por lo tanto la creación de empleo. Este jueves el Gobierno, como decíamos en la entradilla, reúne a la mesa de diálogo social, a patronal y sindicatos para negociar la reducción de la jornada laboral. Le pregunto, ¿este cambio de 40 horas semanales a 38,5 para este año es inviable o hay margen para hacerlo si se acompaña de otras medidas? Mire, esto va en la misma línea, estamos incrementando los costos de forma desproporcionada y estamos cargando la mochila siempre de los empresarios. Y le recuerdo, digo, empresarios, hay muchos pequeños empresarios que no pueden soportar tanto incremento de costes. Hay una negociación colectiva que se está saltando a la torera de forma continua. En la negociación colectiva había unos salarios, ahora hacemos un incremento del 5% que va a tensionar la negociación colectiva y los acuerdos que se habían tenido. Ahora sobre eso vamos a cambiar y a reducir la jornada, algo que está pactado en los diferentes convenios colectivos que tenemos establecidos. Por lo tanto, estamos estableciendo un incremento de costes porque al final hemos subido el salario. En segunda vamos a hacer que con el mismo salario se trabajen menos horas. Mire, es que al final esto no sale, es que al final ese negocio pequeño del que le estoy hablando, ese negocio en el que un empresario monta con 2 o 3 trabajadores, se las va a ver y desear para mantener activo y vivo su negocio, para conseguir llegar a fin de mes, para pagar el alquiler, para pagar la factura de luz y para pagarle a las personas. Pero es que además hay un dato que todas estas medidas que se están tomando de forma unilateral y sin tener en cuenta las partes, han ocasionado ya un problema que se está viendo ya y se ha visto en el 2023. Mire, en el 2023 la inversión extranjera en España se ha reducido en un 30% y eso es consecuencia de que los inversores empiezan a desconfiar de las medidas que se tomen. Nosotros mismos, cuando vayamos a negociar un convenio colectivo, no sabemos qué estamos negociando porque puede llegar la administración y cambiar el convenio que se ha hecho, como ya se hizo con la reforma laboral, que fue un acuerdo tripartito que se alcanza en el 22 y resulta que ya ha sido modificado varias veces y se sigue modificando. Yo creo que lo que se está haciendo es un flaco favor al diálogo social como elemento vertebrador de nuestra economía, como elemento vertebrador del diálogo entre las partes para conseguir acuerdos, que es la forma en la que se llega a las partes. Y una cosa más. Para que haya inversión tenemos que tener un clima estable, una seguridad jurídica, una administración que sea diligente, que haya una burocracia que sea fácil. Y bueno, lo que estamos haciendo es añadiendo de forma continua problemas. Parece que lo que no queremos es que se invierta en el sector privado. Pues Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Un saludo. Muchas gracias a ustedes.